ocasiones vamos a encontrar conversaciones de diferente tipo, de tipo social, diferentes niveles también, mucho más formal, quizás más social, una comunicación así sencilla. Entonces el intérprete tiene que encontrar el mismo registro cuando habla, debe ser igual, no puede ser diferente. Entonces las personas lo ven y dicen, pero a ver, ¿cuál es el nivel que está utilizando? Yo veo un nivel por acá y la interpretación es diferente. Entonces es como que está cubriendo, no está transmitiendo la identidad. Se va difuminando, se va disolviendo. Y el sordo hace así, así, y lo interpreta no más. Entonces como que utiliza un registro que no corresponde al registro de lo que está hablando la persona sorda. Por ejemplo, si está hablando de algo formal, algo educativo, yo qué sé. Entonces tiene que registrar también lo mismo. Y el sordo dice, no, eso está mal, Santiago está mal. Entonces el oyente también debe comprender esas situaciones para decir, no, pero ¿cómo? El oyente no puede decir, mira, pero tú te estás inventando cosas. No, es lo que está diciendo Santiago. Entonces no puede estar como que arreglando la cosa, ¿no? Como maquillando, diciéndole al sordo, y bájate, bájate, bájate. No puedo hacer eso. O sea, la persona sorda lo que dice, el intérprete tiene que decir lo mismo. Eso es reflejar la identidad, transmitir también la identidad de la lengua de señas, la identidad de la persona sorda. Entonces, para compartirlo con el resto de la sociedad. Por ejemplo, una breve experiencia en la parte política, por ejemplo, nos encontramos allí y hay personas y hay el intérprete también. Y hay un grupo político, ¿no? Con el cual yo estoy más como comprometido, no comprometido, sino que somos amigos y conversamos y hablaban así nomás. Y el registro era como así bajito, pero había otras personas que no conocía, me acercaban, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿cómo está? Y saludaba. Y veía a la gente así, la postura misma, entonces tenía que ser igual, ¿no? Pero como mi amigo que es político dice, pero es que somos amigos, ¿cómo que te bajas? ¿Por qué te bajas si somos amigos? Entonces yo conozco un intérprete ya de más confianza y que yo sé que él también registra todo lo que yo quiero decir, entonces es mucho más fácil. Y ingreso ahí con los amigos de la parte política, yo, ¿qué más? ¿Cómo te va? Y todo eso, y empiezo a hablar, bla. Y yo sé que el intérprete hace lo mismo, me puedo incluir con el resto de los compañeros, o sea, y puedo mantener ese contacto que necesito. Por eso es importante un asunto de confianza con el intérprete también. Cuando hablamos de la parte generacional, por ejemplo, están los jóvenes, los adultos mayores. Por ejemplo, vienen las opiniones de cada uno. De los niños dicen así, las señas, así como que a los niños, ¿no? Como un cuentito más o menos, y quizás se olvidan de las cosas porque así son los niños, o sea, así son ellos. Y uno comprende y dice, sí, o sea, sí, pues es un niño. Y habla, y no, a veces completo, a veces no tan completo. Pero esa es su estructura. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que estamos en lo correcto? Ahora, yo no es que quiero, o estaré yo favoreciendo, o debo hacerles que cambien, o como intérprete debo cambiar lo que ellos están diciendo, mejorar, cubrir, arreglar. No debo hacer eso. Yo no puedo poner cosas que no están diciendo los chicos, no les puedo arreglar. Si así habla el niño, pues así habla el niño, y uno asume y lo pasa. Ahora, si ya es un joven, ¿cómo es la cosa? Eso sí que son un idioma, el de los jóvenes, wow, es un duro trabajo, es muy fuerte, es un proceso intelectual muy fuerte, muy duro, porque en la lengua de ellos, por ejemplo, cuando hablamos de economía, es tenaz. Y habla, y los jóvenes conversan. Y por las señas por aquí, por allá. A veces ni siquiera está tan organizada la conversación y el intérprete a veces tiene que registrar todo, tiene que ver por las señas, vuelan por aquí, señas vuelan por allá. Pero así son los jóvenes, ese es su tipo, ese es su ritmo. Entonces lo que tiene que hacer el intérprete es asumir todo, transformar, organizar y pasar bien información. Pero no es que se lo va a cambiar. Señas van, señas vienen, pues así, el intérprete se va así, registrando el mismo registro. Así que téngale cuidado, la gramática de la persona, respete. Y usted sabe, usted tiene su propia gramática, sí, pero respete lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, se tiene que transmitir apropiadamente. O sea, ver lo que él quiere decir, no transmitir las palabras, no transmita palabras. Entonces lo que usted tiene que pasar, el idioma, comprenda lo que dice, transfórmelo a su idioma y pase al español, transforme a su idioma. Entonces, de la misma manera, como si alguien estuviera hablando y usted tuviera que transmitirlo en lengua de señas. Por ejemplo, yo soy muy formal. Por ejemplo, soy formal, está muy buenos días, ¿cómo está? Y los jóvenes, ¿qué más, ¿qué fue? Oye,
O sea, no, pues no se puede. Si la otra persona dice buenos días, el otro dice, o alguno dice mejor, o bueno, lo que sea, o sea, uno tiene que transmitir lo mismo. De la misma manera es el intérprete. No puede, si el sordo dice de una manera, el intérprete dice de otra manera, no se puede. Es un proceso muy fuerte, es un asunto duro, es complejo, y eso es lo que queremos explicar, esa filosofía. Ojalá podamos tener un poquito más espacio para poder seguir explicando. Cuando hablamos de la parte científica, la parte investigativa, a veces se utiliza lo que es el deletreo, porque en la parte científica hay diverso vocabulario. Por ejemplo, el latín, por ejemplo, estuviéramos investigando de latín. Por ejemplo, si habláramos de ciencia, de compuestos quizás en la parte científica y todo aquello, o sea, hay muchos términos. A veces que hay necesidad de deletrear porque no se tiene algo específico, entonces se tendrá que deletrear. El léxico propiamente, el vocabulario, sí, puede ayudar a que la persona sorda también incremente un poco más su vocabulario y progresivamente también irá incrementando ese vocabulario de lengua de señas. A mí me gusta, ¿no? Por ejemplo, esa parte, me gusta trabajar con aquello. Hay muchísimas cosas que todavía sabemos que en la parte científica el vocabulario es corto, ¿no? Pero creemos que progresivamente podría mencionarse, perdón. Hay vocabulario más clasificado. Entonces en la parte científica, por ejemplo, es algo diferente. Allí hay un vocabulario más organizado, más específico para cuando hablamos de la parte social, ¿no? Más elevado si se quiere, menos expresión en el rostro, pero más vocabulario, para que precisamente la persona sorda pueda comprender también esos términos que son complicados. Ahora, nos vamos a lo político. Cuando hablamos de lo político es un problema, ¿no? Porque las personas sordas poco utilizan la parte política. Ahora yo veo que aquí en Ecuador poco progresivamente la Federación de Sordos está incursionando en la parte política, y voy viendo, ¿no? Pero a nivel general, la calle, la gente no utiliza mucho aquello. Yo recuerdo que cuando estaba yo en la casa conversando, ¿no? Yo diferencio, ¿no? Lo mismo que hablo en la casa, lo mismo que se habla en la parte política. No, un discurso totalmente diferente, una estructura muy diferente, más organizado, más temático, con un mensaje que quiere transmitir a las masas. Entonces, que eso es lo que quiere que nosotros comprendamos: una introducción, una presentación, la razón, los objetivos, lo que se pretende, lo que se pide, las razones, lo que se necesita, y todo aquello, todo eso se explica en el discurso político. Y algunas de las cosas que están allí, el resto de la comunidad no conoce, no entiende, y el intérprete, cuando está allí, dice: pero si el intérprete no conoce tampoco aquello, no conoce la metodología, y no comprende, quizás la gente tampoco comprende que es un puente de comunicación entre las personas que hablan y las personas que hacen señas, o quizás algunos pueden hasta verlo como un negocio. No, o sea, uno tiene que comprender que tiene que estar y comprender ambos mundos para poder transmitir esa información. O sea, el intérprete no coge y lanza la información, y uno dice: si es político, sumamente directo, ¿no? Pero y dice: ¿y por qué? O sea, a veces como que solamente manda, solamente que impone. Dice: no, o sea, el discurso político también es algo que queremos que llegue a la persona, y el intérprete debe comprender aquello, tiene que comprender el estilo propiamente, tiene que conectarse con el político, por decirlo así, y transmitir correctamente el mensaje. Cuando hablamos de el espacio, ¿ok? El intérprete tiene que observar y pensar, y ver que un espacio dice: no significa nada. Disculpen, este movimiento significa mucho, tiene su significado. El movimiento implica cosas, implica muchas cosas que tiene que comprender, que tiene que entender qué significa.
Por ejemplo, si está haciendo este movimiento así, que avanza por aquí y por allá y regresa y va para acá, y si lo pone más acá, y dice, por ejemplo, da la vuelta para allá y regresa para acá. No, no, no. Acá, en este lado, y regresa, y se estaciona por acá, y mueve las llantas para este lado, y te cuadras así, para atrás, de retro. Entonces, por ejemplo, está avanzando el vehículo hacia adelante, y da retro, va hacia la derecha, regresa, se cuadra, y mueve las llantas de adelante y luego puede cuadrarse. O sea, quizás probablemente si el intérprete no registra esos detalles, tal vez solamente se viene y se cuadró, pero no, él está diciendo viene, curvas y se cuadra hacia un lado y todo aquello. No tiene que ser más claro. La última parte que hemos hablado. Sí, la última parte. Pronominal. ¿Qué significa aquello? Es cuando se está haciendo lengua de señas, se está comunicando y es una persona está haciendo lengua de señas o quizás hay varias personas y quizás el sordo no entiende de quién se trata, quién es, qué es. Entonces debe antes, por ejemplo, aquí hay una persona, ¿no? Qué sé yo, que es un adulto, una persona de muchos años que está sentada allí. Y yo soy amigo, por ejemplo, y nos conocimos desde hace muchos años, hemos crecido juntos prácticamente. Entonces, ese se comunica de una manera, ¿no? Y quizás hay otra mujer que es viejita por acá, que también hace señas de esta manera. Y quizás el intérprete se puede confundir, porque quizás no ubica bien los lugares. Quizás cuando uno está transmitiendo la información, el intérprete no identifica dónde tiene que ubicar a cada uno de los personajes. Quizás el intérprete puede transmitir que lo que se está comunicando es de la mujer, cuando en realidad quizás está comunicándose del hombre. Entonces tiene que ubicar bien en el espacio, las manitos de esas manos tiene que ubicar bien en el espacio, es decir, ¿dónde va? ¿Va aquí o está en este lado de acá? Y recordar en qué lugar va. Está a la derecha o a la izquierda, está el hombre. Derecha o izquierda está la mujer. Cualquiera de los dos, pero tiene que ubicarlos allí, ubicarlos bien. Entonces ya, y qué sé yo, después cambian de lugar por cualquier situación, o el intérprete cambia y dice, la del lado de acá, y resulta que era el hombre. O sea, quizás se cambiaron por cualquier situación durante el discurso. Tiene que decir que se cambiaron. Y entonces, ahora sí, ya en este lado está el hombre, en este lado de acá está la mujer. Tiene que ubicar bien el espacio, el lugar. Es la responsabilidad de hacerlo muy bien desde la óptica visual. Entonces, ese es un buen intérprete. La siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de la polisemia, ¿qué quiere decir esto? Tenemos la lengua de señas, tenemos el vocabulario, es algo que se comparte. ¿Qué significa? Tenemos una ramificación extensa, pero son varios elementos. Tenemos el vocabulario, tenemos lo que significa. ¿Qué significa? No es solamente una sola palabra, tiene varios sentidos. Por ejemplo, el intérprete tiene que discriminar qué sentido tiene la seña que utiliza en ese momento para poder transmitir. O sea, no va a pasar cualquiera de los significados. Tiene que comprender el contexto para que no se confunda. Quizás coge y pone cualquier palabra que en alguna ocasión le dijeron, pero tal vez el significado es totalmente diferente. Por eso es necesario que el intérprete observe bien, que no se adelante a lo que está diciendo la palabra sorda, que vea el contexto, que comprenda el contexto y que entonces sí seleccione la palabra que va a utilizar. Por ejemplo, esta señal de aquí, sentarse, o podría ser la silla también, perdón, es la silla. Y la frase sería, por ejemplo, yo en mi casa no tengo sillas. Otro. Allá en la casa sí hay... En el primer caso era, en mi casa
No tengo silla. Perfecto, ahí está la seña. Muy bien. En el segundo caso, yo me voy a sentar. Perfecto. Ok. Entonces, se utiliza el mismo vocabulario, la misma seña, pero el significado es diferente. En el primer caso fue el objeto y en el siguiente caso fue el verbo. Muy bien. Entonces hemos utilizado aquello, ¿no? En este caso, uno es el vocabulario y en la otra parte es el verbo. Entonces no queremos confundir, o sea, tiene que ver bien la parte gramatical y comprender qué quiere decirse, el contexto. Y entonces sí seleccionar la palabra apropiada. Por ejemplo, antes habíamos explicado en dónde va una lengua versus la otra. No van juntas, van una tras de la otra, no tan lejanas, para que no se confunda el intérprete. Por eso es necesario que comprenda contextos. Hablemos ahora un poco más de las categorías del vocabulario. Tenemos términos que tienen significados más amplios, más grandes. Por ejemplo, fruta. Hablemos de la fruta. La fruta. Pero podría ese mismo término tener tener más detalles, ¿no? Qué sé yo, el guineo, la manzana, la pera. Y la fruta como que puede ser lo general para la ramificación, perdón. Bueno, voy a poner otro ejemplo para que sea un poquito más claro. Tenemos la fruta aquí, ¿no? Y entonces la persona sorda va a ver el contexto, ¿no? El intérprete debe ver el contexto. Quizás las señas pueden parecerse entre rico y fruta, por ejemplo, pero la gente va a decir, y va a lanzar una sola palabra, ¿no? Pero yo como veo el contexto, si es rico o si es fruta. Pero el contexto le va a indicar, por ejemplo, si en algún momento tiene que ser fruta, y el contexto le va a indicar si en algún momento significa rico. Por ejemplo, una seña podría parecerse entre fruta y manzana. Por ejemplo, en las lenguas de señas. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a la tienda, tengo que ir a la tienda a comprar, al supermercado a comprar frutas, como es en la lengua de señas de allá, y quizás el otro dice, aquí voy a comprar también, pero una manzana, pero acá era fruta, las señas se parecen. O por ejemplo, si hablamos de metal, del hierro, sí, metal, sí. Ok, perdón. Por ejemplo, si hablamos de metal y del hierro, tienen la misma seña. Pero ¿cómo determinamos cuál es cuál? El contexto. Eso nos ayuda. Quizás decimos, voy a comprar hierro, ok, y dice, estoy buscando metal también, para, qué sé yo, para poner en alguna estructura, yo qué sé. O hablemos del fideo, quizás esta señal acá del fideo. Pero también puede ser pasta. Y si vamos subiendo en categorías, podría ser un fideo, pero son la misma seña. Entonces, ¿cómo determinamos cuál es la palabra que se debe utilizar? El contexto. Ahora, los sinónimos. También tiene que ver, lengua de señas tiene sinónimos. Algunos pueden decir, no hay. Quizás se puede pensar que no tenemos sinónimos en lengua de señas, pero hay muchos sinónimos. En ocasiones uno está observando una conversación y ve una palabra por allí y la persona está discursa y dice, pero yo no tengo una palabra, es que esa palabra no hay. Pero ¿cómo es la cosa? ¿Cómo puede decir que no hay una palabra? Quizás porque no entendió él esa palabra exacta, no hay esa seña exacta. Dicen, por eso lengua de señas como que es muy corto en comparación a lo que es el idioma fuente, ¿no? Bien, piensan que en este caso la palabra es la que se tiene que transmitir, pero uno va comprendiendo y puede poner un sinónimo, que no tiene que ser la palabra exacta. O los antónimos también. En lengua de señas hay muchos antónimos, ¿no? Por ejemplo, ahí está el antónimo de aquí, que es como de despreciar. En este caso es afirmativo, afirmar algo.
Sí, quizás puede ser razonar o decir sí. Perdón, no comprendo esa seña. Por ejemplo, decimos así como despreciar. ¿Qué significa? No es algo como nada, ¿no? También puede ser como afirmativo. Y está viendo el afirmativo y entonces viene la hora de interpretar y dicen, tienes razón. ¿Me entienden? Por ejemplo, alguien puede decir afirmativo, el otro día tienes razón, pero como dicen, no hay esa palabra tienes razón, entonces no hay, tengo que inventar alguna. No, pero tiene esa seña y es un sinónimo, también pueden manejarse por antónimos, ¿no? Inclusive la cara y el rostro y las señas pueden generar uno entre otro antónimos, ¿no? Pero no es solamente mirar la seña, hay que mirar también el rostro, qué es lo que está diciendo. Usted aprende a ver el rostro y mira la seña, mira el rostro y aprende a comprender qué es lo que se trata de transmitir. Eso es básicamente cómo se genera el antónimo también. Entonces usted como intérprete tendrá la posibilidad de elegir. Por ejemplo, olvidar. Y el otro puede decir, no me acuerdo. O el olvidar, no me acuerdo. Y el intérprete tiene que ver y siempre dice olvidado. Pero también depende del rostro para ver cuán fuerte es lo que él está diciendo en ese momento. No me acordé o me olvidé. Puede ser diferente dependiendo del rostro. Entonces es necesario que comprenda, que capte qué es lo que se quiere decir. No me acuerdo tal vez. O sea, él va a cambiar, el intérprete debe cambiar, utilizar el vocabulario apropiado en base al contexto. Antónimo, parte de la cultura de los sordos. Entonces tienen que aprender a seleccionar y escoger el término apropiado que encaje. Entonces, sí, va a depender mucho de la cultura. Una metáfora. Eso es muy complejo. Muy difícil. ¿Por qué? Porque en el uso que tenemos en los sordos, en la parte lingüística de los sordos, y los oyentes tienen otra forma, ¿no? Ellos también utilizan, naturalmente, pero es muy diferente a lo suyo, a cómo ellos comprenden a lo que nosotros comprendemos. En ocasiones uno piensa que puede pasar la misma metáfora. Quizás sea posible en algunos casos pasar la metáfora. Pero en ocasiones las metáforas de los sordos es complicado, como esta que acabo de poner. Por ejemplo, un perrito está por ahí, agacha las orejitas, y lo comprende, lo asimila y lo pone como lengua de señas. Eso es algo que tiene un significado. O la seña de oro, es decir, las señas son oro. Es una metáfora. Pero no es que meten las manos ahí en el oro, ¿no? No significa que es algo muy valioso la lengua de señas. Entonces el intérprete tiene que comprender la metáfora, saber qué quiere decir y poder transmitir. Y eso debe formar parte de talleres que tienen que hacer acerca de metáforas y enseñar para que puedan comprender con claridad, transmitir el mensaje con mayor eficiencia. Entonces el intérprete, el instructor tiene que hacerlo. Por ejemplo, esa seña que baja las orejitas como el perrito, ¿no? Es una metáfora, es una expresión. O sea, dependiendo del concepto que se quiera transmitir. La lengua de señas es oro, también, es una metáfora. Va a depender mucho. Si utilizamos esta seña como de cobarde o algo así, entonces se tiene que transmitir en base a lo que se quiere. O sea, se puede utilizar precisamente para transmitir un concepto. Y quizás no haya algo concreto, un término concreto, pero se debe comprender en esencia para poder transmitir, y eso debería formar parte del taller. La siguiente, metonimia. Metonimia, ¿sí? Volvamos al anterior. ¿Qué significa la metonimia? Es, por ejemplo, cuando se está hablando, cuando se está tratando de transmitir un concepto general. Por ejemplo, viene de dos palabras, ¿no? La una significa conocimiento general del entorno. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo era joven, hace mucho tiempo, usaba bastante aquello, ¿no? Había una rueda, por ejemplo, no teníamos... estábamos en un vehículo de 4 ruedas.
no teníamos vehículos, no tenía, perdón, no tenía, perdón. Sí, yo, perdón, lo que quiere decir, cuando yo era joven no tenía 4 ruedas, pero quería decir que no tenía un vehículo, no tenía un carro. Entonces, o sea, naturalmente el intérprete no comprendió, porque era una metáfora propia y es un asunto de uso propio de los sordos. Entonces ahorita, por ejemplo, el intérprete, ¿sí lo vieron cómo se quedó allí? O sea, porque no puedo comprender qué significaba exactamente por el entorno en el cual yo me desenvuelvo. No es culpa del intérprete, es culpa mía, porque es mi entorno, ¿no? De donde yo crecí. Entonces hubo necesidad de explicar para que pueda comprender. ¿Sí? Entonces, no es que está mal, no es que es culpa, es culpa del intérprete, no es culpa del intérprete, sino que no informé yo eso, solamente se me ocurrió en este momento y entonces no lo había mencionado, pero como yo soy de España y utilizamos allá sin problema, allá se utiliza allá en Barcelona se utiliza mucho esta expresión, ¿no? Pero aquí en cambio creo que en Ecuador no. Entonces es bien importante que cuando uno puede conocer todas esas cosas, no conoce al intérprete o no conoce al intérprete, tiene que explicarle, mira, voy a utilizar esto. Entonces el intérprete conoce y después te puede transmitir con claridad. Es la responsabilidad de la persona sorda. Ahora, cuando hablamos de poesía, eso sí que es horrible, difícil. Y yo personalmente odio eso. Pero bueno, pero me gusta también algunas cosas. ¿Por qué digo que odio? Porque cuando yo puedo ver en el español escrito, yo leo, y yo digo, ¿qué significa? ¿Cómo le pongo eso? Esa poesía? Y cuando yo lo veo, no me gusta. Odio eso, quiero olvidarme, quiero sacarme de la cabeza eso, no me gusta. Pero me gusta la poesía en señas, porque esa poesía es diferente, es algo que nace desde adentro, es algo que tiene características diferentes propias de la persona sorda. Y quizás no es algo organizado, programado, es algo que la persona sorda lo genera solo. Por ejemplo, pensamos que en el futuro, qué sé yo, un modelo, ojalá sordo, pudiera hacer poesía y que los niños se queden admirados y quieran imitar, o sea, y que asuman y que lo aprenden a su tiempo, que tomen su ritmo, no que quieran mezclarlo, que aprenda la poesía en lenguas de señas, no, que aprenda lo que la persona sorda mismo puede asumir. No le puede decir al intérprete enseñarle poesía, no puede, porque no va a sentirla, no va a tener el mismo sabor que sí tiene la poesía propiamente sorda. El otro, frases hechas. ¿Qué tiene que ver lo mismo casi con el refrán? Es casi por ahí va, casi lo mismo. Eso también es muy, muy interesante. Tiene que ver, anexado con la cultura. Es fuerte cultura. Entonces, se tiene que ver muchas veces. Por ejemplo, en mi aula de clases yo enseño a mis estudiantes, ¿no?, que están allí reunidos. Y nos gusta practicar con eso. Viene uno, se acerca, quizás uno para que interprete, y alguien le habla, y algunos estudiantes dicen, no entiendo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa aquello? Y la frase que existe decir, ¿qué era? Y te tiene que explicar, y el otro, ya comprendí. Es que como quizás puede ser de otros entornos, de otras culturas, y como vienen inclusive de diferentes sitios, de diferentes pueblos, entonces tal vez lo usan de manera diferente. Su entorno diario, su vida, su contacto, su conexión con el entorno es diferente. Entonces, el intérprete dice que quiere hacerlo de la mejor manera, quiere hacerlo, pero entonces es necesario que conozca todos esos entornos, pero no es posible, porque la comunidad de sordos quizás puede decir, no, es tu responsabilidad hacerlo, no, tampoco, o sea, él es un intérprete quizás que no está en todos los lugares, no es un intérprete nacional, por llamarlo de alguna manera. Es lo siguiente. Tenemos en este caso aquí un grupo, por ejemplo, que está haciendo lengua de señas, ¿no? A veces, por ejemplo, hablamos de metáforas, ¿no? Y quizás ahí está el intérprete
pero no, nunca utiliza metáforas, entonces, o sea, se confunde. Y el sordo utiliza metáforas todos los días, hace metáforas algunos, ¿no? Ok, muchas veces cuando estamos conversando en lengua de señas, por ahí ponemos una metáfora y estamos explicando y alguien está hablando por este lado, dice, ¿qué significa? Y es un poco, es necesario primeramente que se comprenda bien, que se sepa lo que significa, pero quizás el sordo no lo comprende de la misma manera, ¿no? Los oyentes sí lo comprendieron bien, pero quizás hay que pasarle también la metáfora, ¿no? Algo parecido para que comprenda la persona sorda. ¿Cómo se hace eso? En muchas ocasiones los oyentes hablan de metáforas, ¿no? Como refranes, frases hechas y todo aquello, lo utilizan a diario, pero entonces el intérprete tiene que estar dentro de la comunidad de sordos y comprender cómo dicen ellos esas frases, ¿no? Y poder transmitirlas. Depende, algunos sordos dicen, no entiendo eso, esa metáfora que mismo es de los oyentes, yo no comprendo. Entonces el intérprete tiene que ver aquello, tiene que conocer esa realidad y comprender que son diferentes, cómo se utilizan. El sabor tiene que transmitirse y es diferente, o sea, tiene que entenderse, no se puede hacer como rígido la cara y pasar así nomás. No, es el sabor, o sea, el sordo no siente, no tiene el mismo sabor y sigue un movimiento y poesía, es florido y todo, pero no le llega al sordo, entonces le llega algo sencillo. Entonces el sordo dice, o igualmente si el sordo hace poesía en lengua de señas y le pasan al español sin mucha emoción, no se siente. Por eso se necesita que el intérprete sea profesional en esa parte, particularmente en esto de las metáforas. ¿Cómo solventamos aquello? En ocasiones los intérpretes dicen, cuando yo veo las frases, metáforas, hay que pasarles igualito. Yo no puedo interpretar esa parte, es difícil, para mí es difícil. Yo no puedo. Pero entonces es un asunto de conocimiento, de pasar, nada más. Es que pasar eso también es difícil, dicen los intérpretes. Y entonces dicen, sí que es muy difícil. El sordo dice, y el intérprete dice, quiero pasar eso también al sordo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo lo hago? Es difícil. ¿Cómo solventamos aquello? Debe haber una solución, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí una metáfora. Se puede avanzar quizás hay niveles, ¿no? Quizás tal vez podemos poner algo similar, o si no, ya finalmente pasarle significado. O sea, va a depender. Entonces quizás se le puede explicar, tal vez es que no les llega de una sola la metáfora, se le puede mandar la metáfora como está originalmente hecha y mandar una explicación. Entonces el oyente originalmente, el intérprete tiene que comprender, ¿no?, las metáforas que utilizan también los oyentes, entenderlas bien, saber qué significa. Y entonces sí poder pasar, el intérprete sabe eso y entonces puede pasarlo en lengua de señas. Entonces dice, mira, esto de acá, ¿qué significa? Significa esto. Ah, ya, entonces se comprende la metáfora. Entonces la comunidad sorda y la comunidad oyente, o sea, van como uniendo conceptos. Ahí se puede hablar de que hay una integración. Claro que los oyentes tienen sus metáforas, los otros tienen sus metáforas, pero pueden en determinado momento, mediante el puente de comunicación, encontrar un punto de convergencia. ¿Por qué no? Sí, entendemos que cada uno tiene sus propias metáforas, no pasa nada, pero puede haber un puente de comunicación si el intérprete conoce bien las dos clases de metáforas. Sí, son idiomas diferentes, totalmente diferentes, pero se pueden encontrar puntos de encuentro mediante el puente de comunicación. Y el intérprete dice, yo conozco bien la comunidad oyente, puedo traspasar bien la información. Cuando hablábamos de la metonimia, cuando hablamos de las 4 ruedas, ¿qué significa eso? ¿Qué es? Ah, pero el intérprete ya comprende, conoce. Dice, es que sencillamente dice, es que no tengo vehículo. Pero dices que yo quiero decir así como estaba, ¿no? Entonces, probablemente no, es normal a veces que no se comprenda. Dice, no tengo 4 ruedas. Allá en España tal vez sí se comprende. Diga, es que allá sabe, ¿no? Es lo que dice el sordo. Algunos intérpretes dicen, oye, no tengo 4 ruedas. Y el oyente se queda aquí, no tengo 4 ruedas. ¿Qué es eso, no?
Entonces debe comprender qué significa, qué quiso decir el sordo. Dice que no tiene carro, ok, y se entiende bien. Un poquito antes, por favor, antes. Una cosita más que me había olvidado del tema de aquí. Tema cultural. Eso faltó poner allí, ¿no? Las costumbres, las habilidades. Eso hay que ponerlo allí. Cultura, costumbres, habilidades. Eso como tratar de ponerlo allí en 3 puntitos. Tiene que ser cultura. Que somos diferentes, ¿no? Cada uno tiene su propia cultura. Algunos tendrán su cultura un poquito más elevada, otros un poquito menos elevada. Su formación cultural. Algunos quizás pueden tener costumbres diferentes. Entonces, el intérprete tiene que conocer esa forma, conocer a ese individuo. Y si la persona tiene un nivel bajo de comprensión, entonces también adaptarse a los niveles que existen. Así es, el mundo es diverso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos, por favor. Aplausos. Excelente. Entendimos claramente lo que Santiago expuso en esta conferencia. Estuvo muy excelente. Sí, muy bueno. Gracias, Santiago. Bueno, ahora yo creo que ya está, ya tengo hambre, creo que ya es la hora de almuerzo. Es verdad, pero primeramente queremos darle gracias a Santiago por su excelente exposición. Aplausos, por favor, a Santiago. Sus manitos aplaudiendo, muy bien. Ahora, Santiago junto con Juan van más adelante a realizar el foro de preguntas. Ustedes pueden participar haciendo una pregunta a las personas que tengan alguna duda. Ahora sabemos que ustedes están con hambre, ¿verdad? Les decimos que 1:30 en punto vamos a empezar, sí, por favor. Por favor, Entonces, 1:30 en punto, ¿sí? Hoy sí. es el último día. Sí. Así que buen provecho. Muy bien. Excelente.